Adiós. Día 9 en nuestro viaje por el Medio Oriente. Ya estamos en un lugar donde haremos una actividad que nos va a refrescar y gracias a Dios porque hace un calor insoportable. Así que bienvenidos a Wadi Al Mujib. Estamos aquí al ladito del Mar Muerto, hemos regresado. No ha sido la ruta más lógica que hemos tomado por Jordania porque no sabíamos si íbamos a tener tiempo para hacer esta actividad. Allá está el Mar Muerto y aquí es el Mujib Visitor Center. La entrada cuesta 21 dinares, pero por favor asegúrense de traer dinares porque si no, no hay otra forma de pago. No hay cajero automático y aceptan euros o dólares, pero si hacen ese pago con una moneda diferente les van a cobrar más, como a nosotros nos cobraron 30 euros. Así es que por favor traigan dinares. Ya vamos muchachos, primer salto, como en Filipinas, ¿se acuerdan? Yo sí, Adiós. Nuestro recorrido empezó a las 2 de la tarde y el chico de la entrada nos dijo que dura aproximadamente 2 horas. Así es que vamos a ver, todo depende del ritmo al que vas, si te detienes a tomar fotos o lo que sea. Nosotros vamos bien, no tenemos prisa, solo ganas de estar mojados porque hace mucho calor. Easy peasy. Easy peasy. Aquí empieza lo bueno. Pero hay mucha fila porque la gente que va de regreso pues viene por el mismo camino. Entonces debemos de esperar un poco. Bueno, pues tenemos un pequeño retraso aquí. Hay un montón de gente que viene desde arriba. Pues aquí nos esperamos tantito, pero no manchen. Qué padrísima actividad. Nada que ver con el canyoneering en Filipinas, esto es otra cosa, aquí es de fuerza, pero es súper divertido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ven? ¡Órale! Acabamos de pasar por una parte muy complicada. Hay muchas subidas, muchas cuerdas, muchas escaleras. Estamos a punto de llegar al final, pero no quiero que se acabe, porque esto es divertido. Estamos llegando al final. Ya son las 3:10 de la tarde. Hemos llegado ya hasta el final del recorrido y este lugar es impresionante. Ha sido muy pesado, pero miren, siempre vale la pena. Ya estamos aquí, en la cascada y no sé si me pueden escuchar. Y si no, ya ahí les pongo un poquito. Pero qué padrísimo. Hemos sufrido de súper muchísimo calor en estos días. Y esto fue la mejor manera de terminar el viaje en Jordania. Aunque mañana nos toca un día más, seguramente con más calor. Pero mientras tanto, disfrutamos. Padrísima actividad, la verdad, no lo vamos a negar. Es un poquito caro. Pero si lo comparamos con lo que hicimos ayer, Petra de noche, y pagar 17 dinares, esto es una actividad que nos tomó 2 horas, nos divertimos, nos refrescamos porque hace muchísimo calor, entonces vale la pena. Sí, y pues les recomendamos programarlo a finales de su viaje porque van a sufrir del calor en todo su recorrido por Jordania y aquí su último día, penúltimo día, se pueden refrescar un poquito. Buenos días amigos, ya ha llegado nuestro último día aquí en Jordania y como les habíamos prometido estamos en la capital Amán. Pero antes de que empezamos nuestra visita express les queremos contar algunas cosas. Miren, ayer llegamos y habíamos hecho una reservación en un Airbnb y cuando llegamos pues resultaba que el Airbnb ya ni existía. Sí estaba ahí el edificio y todo, pero un vecino nos decía que
que el dueño ya no lo estaba rentando. Entonces, si buscan un Airbnb en Amán y encuentran este anuncio, por favor no la reservan porque no existe. Es súper barato y por eso lo elegimos nosotros, pero la verdad no se confíen. Ya vamos a empezar nuestra visita. Creo que empezamos mejor con un desayuno porque tengo hambre. Preguntamos en la calle y nos recomendaron venir aquí a Hashem Restaurant en el centro de Amán. Dijeron comida típica jordana, barata, y se ve que este restaurante es súper popular. Hay un montón de gente, hay un caos encantador y pues ya vamos a pedir nuestra comida a ver qué tal sabe. Shukran. Detrás de mí está la caseta donde pueden comprar su boletito para pedir la comida en cualquiera de los lugares que están aquí alrededor. Nosotros vamos a comer, por supuesto, lo más típico, que es un pan pita con hummus y falafel y un poquito de verdura. Esto cuesta 50 centavos nada más y llena, entonces vale la pena porque además está súper rico. Aquí en el centro se encuentra el Grand Hussein Mosque. Supongo que es la mezquita principal de la ciudad y pues vamos a intentar entrar. No sabemos si va a funcionar porque nosotros no somos musulmanes, pero pues vamos a ver qué tan incluyentes son a los católicos. Pues parece que sí son súper incluyentes, muy amables de estos señores. Ya varios nos han dicho welcome. Lo que sí debemos hacer es quitarnos nuestros zapatos, y en esta parte principal entran solo los hombres. Para las mujeres hay otras partes de la mezquita que hay algunos hombres rezando y bueno, no se ve súper impresionante la mezquita, pero solo es interesante verlo porque en Bélgica hay muchas mezquitas, pero pues yo nunca había entrado a uno. Los postres árabes también son un manjar. Yo no soy muy fan de lo dulce, pero estos me gustan porque la combinación de queso de cabra y lo dulce y el pistache es peculiar y sabe muy rico. Y pues miren, por estos dos platos hemos pagado 2 dinares. Provechito. Está muy dulce, pero la verdad, súper delicioso. Flotamos en el Mar Muerto, exploramos el desierto de Wadi Rum, hicimos una pequeña parada en Aqaba y visitamos Petra. Y para terminar, nos refrescamos en Wadi Mujib y después, obviamente, Amán. Eso ya lo acaban de ver. Y todas esas actividades y visitas han valido muchísimo la pena, pero obviamente hay sus pros y sus contras. Sí, y creemos que un gran contra de las actividades que pueden hacer en este país es el precio. Obviamente vale la pena todo, visitarlo todo, pero los precios son extremadamente altos. 50 dinares para un día en Petra es muchísimo dinero si lo comparas con el precio de entrada para otras maravillas del mundo. Eso no significa que no deben visitar Petra o ir al desierto de Wadi Rum. Obviamente lo deben hacer, pero sí deben tomar en cuenta que aquí van a gastar mucho dinero en todas las actividades. Y hablando de dinero, aquí les va la respuesta a la pregunta: ¿cuánto me va a costar un viaje a Jordania? Para hospedaje deben tomar en cuenta que gastarán aproximadamente 16 dinares por noche. Para el transporte hemos gastado aproximadamente 10 dinares por persona por día, tomando en cuenta que hemos rentado un coche entre 5 personas. Pero si ustedes vienen a Jordania sin el plan de rentar un coche, tendrán que tomar taxis entre los diferentes sitios o contratar un tour que obviamente va a incrementar el precio. Y para la comida hemos gastado desde 50 centavos hasta 18 dinares por platillo, pero en promedio deben tomar en cuenta alrededor de 5 dinares por comida. Pero no olviden que este es un país que cobra adicionalmente la propina y las tasas. Y como ya lo mencionamos antes, lo que elevará su presupuesto es lo que van a gastar en todas las actividades. Nosotros gastamos 140 dinares en total por persona por todas las actividades que hicimos en este país. Entonces, chicos, ahí les va la conclusión. Nosotros gastamos, agárrense, 64 dinares por día por persona en los 6 días que estuvimos en este país. Nunca hemos gastado más en un viaje, creo, desde que empezamos con este canal, pero les decimos, o sea, deben venir a Jordania. Es un país increíble, pero deben venir
con un presupuesto bastante alto. Y con toda esta información nos despedimos de ustedes, chicos, y de Jordania, porque ahora nos vamos a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagar Juntos. ¡Shukran!